gestión, control y... ¿Ya? Veo que ya están todos, aquí se está incorporando alguien más. Estamos aceptando. Perfecto. En primer lugar, muy buenas tardes a todos. Es motivo de profunda alegría para nosotros poder realizar nuevamente este seminario, coloquio, conversatorio de carácter internacional respecto del aprendizaje de la pandemia, gestión, control y rendición de cuentas en la contratación pública. Y más aún, dados los invitados que tenemos la oportunidad de acompañarnos el día de hoy. Y en ese contexto, en primer lugar, voy a dejar con ustedes al decano de nuestra Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el profesor Gabriel Boxán, quien es decano de la facultad. Él además es profesor de Derecho Administrativo de nuestra facultad y es doctor en Derecho en la Universidad de París. Por lo tanto, es una persona que ciertamente está cerca y de manera muy cercana al ámbito de la contratación pública y al ámbito del derecho administrativo. Muy buenas tardes, señor decano. Muchas gracias por su presencia y muy bienvenido el día de hoy. Muy buenas tardes, profesor Lara. Muchas gracias por esta breve introducción. Y lo mío también será breve. Sencillamente yo quisiera, con mucho cariño, darles la bienvenida a nombre de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile a este conversatorio que se titula Aprendizajes de la pandemia, gestión, control y rendición de cuentas en contratación pública, experiencia iberoamericana. Como bien señalaba el profesor Lara, esta es una actividad muy importante en que hemos congregado a distinguidos especialistas en la materia desde distintas ópticas, a los cuales, por de pronto, me parece muy importante agradecerles su presencia. Sabemos lo atareados que estamos todos y en estas horas, digamos, finales de la tarde, siempre se empiezan a juntar entre actividades a veces académicas y también, por supuesto, las personales. Así que, dado el horario, pero también en general, por supuesto, quisiera agradecerles la compañía y la participación, tanto a Adriana Salazar, a Camilo Mirosevich y a Óscar Hernández, que han tenido la gentileza de acompañarnos y poder ilustrar este tema tan importante el día de hoy, que estará moderado por el profesor José Luis Lara y la profesora Trinidad Inostroza. Muy brevemente, yo quisiera señalar la importancia que tiene en el contexto actual todo el proceso de contratación pública. Y todo lo que concierne a la contratación, más allá de los aspectos procesales o digamos, de desarrollo de estas realidades. Lo cierto es que estamos todavía metidos dentro de la pandemia, a pesar de que los rigores de ella se han ido atenuando en cierta medida, al menos desde el caso chileno. Pero lo cierto es que hemos visto, y como bien dice el título, distintos aprendizajes relacionados con la pandemia y en relación a la rendición de cuentas de la contratación pública. Se ha tratado de un periodo especialmente turbulento desde el punto de vista del derecho administrativo. Nuestras instituciones, por supuesto, en estas circunstancias de excepción se han visto hasta cierto punto estresadas, puestas a prueba en torno a la capacidad de reacción y por supuesto en torno a la capacidad de control. Y por eso es muy importante que nosotros podamos ver desde una perspectiva internacional esta realidad. Muchas veces somos capaces de advertir los problemas puntuales que en lo concreto, en lo más inmediato o cotidiano, nos vemos enfrentados a resolver en nuestra realidad cotidiana en los respectivos países, pero lo cierto es que muchas veces la aproximación comparada abre los ojos respecto de distintas circunstancias, distintas posibilidades, distintas soluciones que quizás en el ámbito interno no hemos podido advertir o no hemos podido advertir tan claramente en torno a algunos de sus aspectos más relevantes. Y por lo tanto, entonces, es vital tener la perspectiva, por supuesto, de los actores contractuales y conjuntamente también, por supuesto, la perspectiva de las entidades de control. Para nosotros, por supuesto, aquí está Camilo Mirosevich, la visión de Contraloría General de la República, una institución señera, me atrevería a decirles, en el contexto internacional, pero también, por supuesto, vital en el orden interno de Chile,
desde hace mucho tiempo y desde antes incluso de la creación propiamente tal de la Contraloría con sus antecesoras que existieron durante el siglo XIX y principio del siglo XX. Se ha desarrollado una labor muy importante en este sentido, por supuesto con características muy diferentes y con pocas pandemias que pudieran ser parangonables a las que hemos tenido que enfrentar ahora. Y yo creo que sea cual sea el país del cual ustedes tengan la gentileza de acompañarnos, estas experiencias podrán ser enriquecedoras para cada uno. Entonces, sin querer extenderme demasiado sobre este tema, yo quisiera muy especialmente a cada uno de los asistentes de los distintos países que está brindándonos su compañía el día de hoy, quisiera agradecerles el hecho de que nos acompañen. Quisiera que sepan que estamos muy pendientes de todos los temas de derecho administrativo, de derecho público y por supuesto en todo lo relacionado con la pandemia y sus desafíos jurídicos desde la Pontificia Universidad Católica de Chile, y los invitamos a que estén conectados con nuestras distintas actividades, sea a través de las iniciativas que normalmente están relacionadas con ciertos programas, por ejemplo el Magíster en Derecho, o algunos diplomados muy importantes que tenemos en el área del derecho administrativo, y cursos también, pero también en aquellas actividades que puntualmente puedan ir saliendo y que aborden temas de especial interés para cada uno de ustedes y que tratamos de brindarlas con toda la seriedad que merece cada uno de los grandes temas que son analizados. Así que yo felicito por último a los organizadores de este evento y les deseo una muy fructífera conversación y reflexión acerca de estos desafíos de la pandemia en torno a la rendición de cuentas en la contratación pública. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, decano, por sus generosas palabras de bienvenida a toda la asistencia y a nuestros invitados hoy día. Efectivamente, la contratación pública tradicionalmente ha sido una instancia muy relevante, tanto para el derecho administrativo, para nuestro país y para nuestra Facultad de Derecho, con todos los cursos, diplomados y programas de magíster a los cuales usted ha hecho referencia, así como también al curso iberoamericano de contratación pública en tiempos de crisis, que tuvimos la oportunidad de coorganizar junto con la profesora Trinidad Inostroza, y el seminario internacional que justamente hace un año atrás tuvimos la oportunidad de contar con el presidente de la OLACEF, el Contralor General de la República del Perú, quien también nos acompañó para hablar respecto del control de la contratación pública en tiempos de crisis. Y es precisamente transcurrido un año que nos hemos atrevido a realizar este segundo seminario internacional relativo a las lecciones, a los aprendizajes que hoy día podemos advertir a propósito de un periodo, diríamos, de cierta mayor tranquilidad de la pandemia, producto de levantamiento de una serie de restricciones que nos permiten también desde la perspectiva del control sacar algunos aprendizajes. Y por esa razón hoy día vamos a contar con 3 invitados de primerísimo nivel que nos van a acompañar y quienes van a reflexionar en algo así como 15 minutos aproximadamente respecto a las distintas perspectivas que a cada uno le corresponde, para luego dar paso a un periodo de preguntas. Por lo tanto, desde ya invitamos a todos los presentes a que puedan formular sus preguntas a través del chat, y también les hacemos presente que esta actividad evidentemente está siendo grabada para posteriormente disponibilizarla. En primer término, dejo con ustedes a Camilo Mirosevich, quien es jefe de la División Jurídica de la Contraloría General de la República de Chile. Camilo es además abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, tiene un magíster en Derecho en la Universidad de Heidelberg y la Universidad de Chile, y, por cierto, es profesor de Derecho Administrativo. Por lo tanto, es un tremendo gusto poder contar con Camilo, quien seguramente nos va a poder conversar respecto de las lecciones, respecto de todo este aprendizaje que, por cierto, desde el sitial de privilegio del ejercicio de la función pública que él tiene, nos va a poder comentar. Así que un gusto y muchas gracias, Camilo, por poder contar contigo el día de hoy. Muchísimas gracias, José Luis. Quiero en primer lugar agradecer la invitación de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, en la persona del decano, del profesor Lara y también de la profesora Trinidad Inostroza. De un agrado poder compartir estos minutos
con usted y con los demás miembros del panel. El tema que nos convoca es cómo se ha ejercido el control de las compras públicas en tiempos de crisis, obviamente desde la experiencia de la Contraloría General de la República, en momentos, como dijo el decano, en que se ha tensado al máximo el derecho administrativo y la institucionalidad, no solo encargada de ejecutar el derecho administrativo, sino también la institucionalidad encargada de controlarlo, porque para las entidades que tenemos que controlar el apego a las normas y además interpretar ha sido particularmente difícil, y voy a adelantarme a la última lámina, a la conclusión que saco, es la dificultad de equilibrar que uno tiene que tener en el sentido que el control sobre la compra pública no sea un obstáculo a la ayuda que tiene que llegar a través de las compras, ¿no? A la necesidad pública que se satisface a través de una contratación administrativa. O sea, ¿cómo hacer que ese control no impida, no afecte la atención eficaz, urgente, ¿no es cierto?, frente a una pandemia como el COVID? Pero por el otro lado, cómo hacer que esa flexibilidad, esa rapidez, esa laxitud en la mirada que nosotros tenemos, no dé lugar al abuso, que es lo que pasa en cualquier país, pero sobre todo en nuestro país, que tenemos una cultura del abuso, ¿no? Tenemos bien instalada en nuestra sangre casi el abusar, el abusar de cualquier situación en la que uno está, ¿no? Si uno puede sacar un provecho, el chileno saca el provecho, ¿no? Es una cosa cultural y obviamente una generalización para la gente que está en otros países. No tengan miedo de venir a Chile, es una exageración, es una generalización sobre la base de un elemento muy común que tenemos, que como decía, esta idea de sacar provecho, incluso de situaciones de catástrofes humanitarias como esta, ¿no? Acá en el COVID hubo gente que se aprovechó, y cuando se aprovechó no me refiero a lucro, porque el lucro, eso es de lo más normal, digamos, no hay nada reprochable en eso, ¿no? Pero se aprovechó de mala manera. Y eso creo que frente a una situación como el COVID es más reprochable aún que en una situación de normalidad. La idea en estos 15 minutos es decir algunas cosas sobre compras públicas en pandemia, qué ha hecho la Contraloría, cuál es el rol de la Contraloría, y luego qué hemos hecho durante este periodo 2020-2021. Lo primero, ¿qué ha pasado en compras públicas? Tenemos que el COVID es una catástrofe. Voy a ver que tengo esto. No me deja ver bien. Bueno, una catástrofe mundial solo comparable con la Segunda Guerra Mundial. En rojo son los contagios que han habido y que, como se ha dicho tanto por el decano como el profesor Lara, en el caso de Chile han ido bajando, pero estamos a un día que termine el estado de excepción constitucional, pero estamos lejos de que el COVID desaparezca. Ha implicado a nivel mundial un gasto fiscal superior a 7.2 billones de dólares. Eso es lo que se ha gastado en combatir el COVID en todo el mundo. ¿Qué ha pasado en Chile en un periodo corto, enero y mayo de este año? Eran 5.400 millones de pesos lo que se está gastando en el combate al COVID, y eso sobre todo son en ayudas sociales, ¿no? Que es lo que este año vino fuerte, ¿no? El año pasado el gobierno fue más lento en las ayudas sociales. El año pasado el gasto más fue en cajas de alimentos y en justamente el aspecto sanitario, pero este año fue más en ayudas sociales directas como el IFE, ¿no es cierto?, el bono clase media, etc. Es un gasto no menor, representa el 2,6 del PIB de enero a mayo. No es para nada despreciable lo que se ha ocupado. ¿Y qué es lo que pasa? Que buena parte de este gasto ha sido compra, no ha sido la única, porque obviamente la entrega de bonos, ayudas directas, han ocupado el grueso de esto, pero buena parte de los recursos se han ocupado en compra pública, y en compra pública sabemos, lo ha dicho la OCDE, lo dicen el BID, lo dicen todos los organismos internacionales, hay
un espacio de riesgo evidente, un riesgo de derroche, pero sobre todo un riesgo de corrupción. Y eso, en ese riesgo de corrupción, en ese espacio de riesgo, también la OCDE nos ha dicho que la Contraloría, las Contralorías, las entidades superiores de fiscalización, que es la denominación internacional de las Contralorías, tienen un rol de apoyar en la construcción de un Estado estratégico, pero particularmente de apoyar en la reconstrucción de la confianza pública, algo muy, muy relevante y de la que estamos como país muy lejos. Todavía estamos en una crisis tremenda de confianza. Hicimos un estudio, se hizo un estudio de la percepción sobre corrupción y se consultó en este estudio en cuáles son las tres instituciones en las que usted más confía para luchar contra la corrupción, y la Contraloría salió, pero muy por lejos, la entidad que concitaba mayor confianza a nivel nacional. Fíjense, pero muy, muy por sobre otras entidades. Y la confianza es precisamente uno de los valores de la Contraloría, que están puestos en el plan estratégico del 2021 al 2024. Es un plan que se construyó con los funcionarios y que identificó algunos valores, y uno de los principales es la confianza. La confianza es lo que hace la institución para desde esa confianza generar confianza en las instituciones del país. ¿Qué hace la Contraloría? La Contraloría, como sabemos, es una institución autónoma de rango constitucional que vela por la legalidad, pero también vela por el cuidado y buen uso de los recursos públicos. Y eso lo hace a través de cuatro herramientas fundamentalmente. En materia de compras, las que han sido más relevantes han sido el control de legalidad propiamente tal, a partir de algunos dictámenes, pero sobre todo a través de la toma de razón, y naturalmente la auditoría, la función de auditoría, en que la Contraloría ha estado en terreno, como muestran las fotos, son nuestros funcionarios que han estado trabajando. El año 2020, el dictamen 3610, que nosotros llamamos el dictamen madre, en tema COVID, permitió el teletrabajo del sector público, pero la Contraloría, y pasó en todos los servicios, pero la Contraloría, a pesar del teletrabajo, siguió trabajando, siguió produciendo, y estos son los datos: se hicieron 2.800 fiscalizaciones, 26.000 dictámenes. Y eso es lo que pasa todos los años, no hay ninguna baja respecto del año anterior. Hubo muchos requerimientos parlamentarios, hubo mucha denuncia, y hubo mucha denuncia recibida. Fíjense que cuando el Contralor y el equipo, y yo entre ellos, llegamos a la Contraloría a fines del 2015, el primer año, el 2016, tuvimos 5.000 denuncias. Hoy día, el año pasado tuvimos casi 40.000. Es una locura. Y obviamente que eso no ha venido acompañado de un aumento en la dotación. O sea, mientras más se profundiza la crisis de las instituciones, más crecen las denuncias en la Contraloría, y buena parte de esas tienen que ver con ámbitos donde hay percepción de corrupción. Y justamente un ámbito donde hay percepción de la corrupción, está un estudio que hicimos en la Contraloría con otras entidades, y que lo que nos arrojó es que en la mayoría de la gente cree que hay más corrupción justamente en compras públicas, el 71%. Ese es el lugar donde la gente visualiza que hay más riesgos de focos de corrupción. Los casos que uno ve todos los días en la prensa así lo demuestran. Este libro, este estudio está disponible en la página del CEA, del Centro de Estudios de la Administración, para el que lo quiera bajar, ceacgr.cl. ¿Cómo hemos abordado el control de las compras públicas en pandemia? Lo hemos abordado sobre todo a través de la tecnología. Para la Contraloría es imposible pasar de 5.000 denuncias a 40.000 y hacerlo en un año de pandemia, sin tecnología. O sea, se tomó una definición estratégica por el Contralor hace algún tiempo y dijimos, mire, no va a aumentar la dotación como aumenta la demanda. Lo que tenemos que hacer es aplicar tecnología en el control. Y la tecnología, sobre todo, implica hacer un control que muchas veces es posterior. En algunos casos también se ha ocupado en el control preventivo a través de la toma de razón, pero en la generalidad de los casos una herramienta que se ocupa más en la auditoría, en el que se hace cruce de datos masivos. O sea, se toman bases de datos de distintas fuentes a las que tiene acceso a la Contraloría en virtud de su ley orgánica,
y la Contraloría cruza esa base de datos. Y con eso lo que hacemos es reemplazar o dar un paso más que reemplazar, dar un paso más al mecanismo de control tradicional, porque fíjense que cómo se comprobaba tradicionalmente que no hubiesen conflictos de intereses, o que un funcionario no estuviese incurso en alguna causal de inhabilidad, por ejemplo, o que un proveedor no estuviese en alguna prohibición de contratar con la administración. Bueno, normalmente es a través de una declaración jurada. O sea, es la propia persona, el propio interesado el que declara que no está en una situación de conflictos de intereses que supone un riesgo a la integridad pública. Y pasamos de esa declaración jurada, que se sigue haciendo, por cierto, a que haya un control posterior a través de cruce de datos. Entonces hoy día lo que hace la Contraloría es muy bien la declaración del funcionario, pero nosotros cruzamos la información del proveedor con los funcionarios que participaron, con los miembros de la comisión de evaluación, por ejemplo, las cruzamos con la base de datos del registro civil, con base de datos de conservadores y con bases de datos tributarias para efectos de determinar si realmente se da o no la situación de conflicto de interés. Y eso solo se puede hacer a través de tecnología. De acá tenemos algunos ejemplos. Se han hecho auditorías, se han revisado el subsidio al ingreso mínimo garantizado, el ingreso familiar de emergencia, el IFE, las canastas de alimentos. Sin duda eso ha sido uno de los temas más relevantes que fiscalizamos durante el año pasado. Las canastas de alimentos, para el que no conoce o no recuerda, es dentro del Plan Nacional de Alimentos, en que el gobierno compró alimentos masivamente, se hizo a través de las intendencias, y se repartieron esas cajas de alimentos a la gente que era más vulnerable. Bueno, ahí gracias al cruce de datos detectamos un montón de situaciones que nos llevaron a representar, porque estas compras estaban sujetas a toma razón. Y lo que hicimos fue representar. Representamos varios casos donde habían conflictos de intereses, habían relaciones de parentesco, pero lo que más hubo, lo que más se repitió, fueron situaciones de empresas creadas ad hoc, empresas creadas el día antes del trato directo. Todo esto fue trato directo. Todas las compras de COVID, vamos a decir, ha sido todo trato directo. Lo hemos permitido, hemos entendido que es razonable, que está obviamente justificada la causal. En algún momento puede dejar de estarlo, obviamente. La residencia sanitaria al inicio sí, pero en un momento ya, hoy día uno sabe que el COVID sigue, por lo tanto ya la causal de emergencia uno tiene que darle una vuelta. Y bueno, dentro de esto se detectaron en los tratos directos que empresas que fueron a las que se le pidió cotización o no tenían ninguna relación, no tenían ninguna experiencia previa en el rubro, que fue muy típico, o empresas creadas el día antes del trato directo. Y eso fue también, pasó en varias regiones, terminamos con sumarios, con representación, incluso en algunos casos, el caso de Arica, por ejemplo, investigación penal, PDI, allanando la oficina del gobierno regional y requisando computadores. O sea, ahí realmente un caso escandaloso. También detectamos testaferros, detectamos que a través de empresas, verdaderamente la contratación se hacía con una empresa que tenía una prohibición de contratar con el Estado. Eso también sucedió, eso fue el caso de Iquique. También se detectaron sobreprecios en cajas. Algunas tienen explicación, y tienen explicaciones razonables. Hubo quiebres de stock, y por lo tanto los productos subieron. En otros, más bien el sobreprecio parecía injustificado, y no tiene un fundamento atendible. Otro tema que revisamos fue las residencias sanitarias. Acá también se han detectado situaciones de conflictos de intereses, hay sumarios en curso por esto, en el Ministerio de Salud. Pero además de eso hay muchos casos de desorden, de contratación de residencias sanitarias para personas que no se han atendido, o casos ya derechamente de abuso, gente que aparece fallecida, aparece como beneficiaria de residencias sanitarias. Eso también ha pasado. No empaña, creo, la gestión del gobierno en todo caso en el control de la pandemia, ¿no? Han sido más bien casos aislados, el caso de las residencias sanitarias, frente a lo complejo que es abordar una pandemia de este tipo. Otro tema, y ya con esto voy a ir cerrando,
tiene que ver con la diferencia de datos que está entregando el ministro Jaime Mañalich, el entonces ministro de Salud, que no coincidía con los datos que realmente se estaban produciendo. La Contraloría revisamos a través de una auditoría y detectamos una diferencia que no era nada marginal, eran 34.000 casos de diferencia, no informados por el Ministerio de Salud. Y eso se hizo, de nuevo, cruce de datos, ¿no? Se revisó Vigilia, el registro civil, en fin, toda la base de datos de las personas que están fallecidas. El análisis de la contratación pública con información, con tecnología, con bases de datos, permite no solo quedarse en la punta del iceberg, no solo ver el control jurídico, sino que ir ver más abajo, que ya no es solo jurídico, es un control de la realidad, del levantamiento del velo, de quién está detrás, de la relación de parentesco, de los conflictos de intereses, de las concentraciones de mercado y del uso eficiente de recursos. Acá hay algunos ejemplos de casos que lamentablemente han hecho noticia. A uno siempre le gustaría que esto no se diera, que por lo menos en pandemia se hiciese una pausa en esto, porque la verdad es que la corrupción en Chile no es que haya aumentado, como dicen las encuestas, ha aumentado la percepción, la corrupción no ha aumentado. Lo que ha aumentado es que los casos se conocen. Tenemos una historia de corrupción, y para qué decir en el nivel municipal, que ahí la corrupción está realmente desatada, ¿no? Desatada a todo nivel, desde el alcalde hasta los funcionarios de abajo. Es realmente triste. El rol de la Contraloría, como dije al inicio, ha sido controlar, tener mano dura cuando se han detectado abusos, pero también buscar el equilibrio, entender que a veces los criterios tradicionales de interpretación jurídica no calzan bien con la pandemia, y voy a concluir con este ejemplo, el caso de las vacunas. Si uno aplicara los criterios tradicionales de cómo la Contraloría, cómo en general el sistema de compra ha ido interpretando las compras, probablemente habría sido más difícil para el Ministerio de Salud obtener los contratos que obtuvo con las empresas que nos venden las vacunas, ¿no? Y por lo tanto eso ha demandado flexibilidad. Y eso solo por poner un ejemplo. Y en las vacunas era muy complejo porque si uno se ponía excesivamente estricto, íbamos a llegar a que muy probablemente esos laboratorios no nos vendieran ni vendieran a todos los países que estaban en la fila. Por lo tanto, creo que la parte más difícil es cómo buscar el equilibrio hay que sospechar de que hay corrupción porque la hay, pero no hay que ver corrupción en todos lados y no hay que ser un obstáculo a la gestión de una pandemia como esta. Yo me quedo hasta acá y quedo disponible obviamente para preguntas. Muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias, Camilo, por la interesante exposición y por la información que nos has proporcionado desde el punto de vista empírico respecto del trabajo de la Contraloría en materia de prevención de la corrupción, conflictos de interés, etcétera, en materia de compras públicas. Bien, aprovechamos también la oportunidad, junto con agradecer a Camilo, de agradecer la presencia del decano, quien tiene otros compromisos impostergables, por lo tanto va a tener que hacer abandono de la sala. Dejo con ustedes a Trinidad Inostroza, quien nos va a presentar a nuestros otros invitados. Trinidad, adelante. Bien, muchas gracias, José Luis. Y también voy a saludar a todos los participantes y asistentes que veo que nos acompañan de distintos lugares de nuestro continente. Recibimos saludos desde Bogotá también. Veo que está Sabrina Comoto también, de Argentina, de la Universidad de San Martín de los Andes, que es investigadora y también ha hecho interesantes investigaciones en materia de compras públicas en tiempos de pandemia, y quizás en el momento de las preguntas y Sabrina nos podrá también ahí contribuir con sus conocimientos. Bien, entonces yo ahora dejo la palabra a Óscar Hernández, agradecer también, a Adriana primero, a Adriana Salazar. Adriana Salazar es especialista de adquisiciones para la Oficina de Gestión Financiera y de Adquisiciones para Operaciones del BID. Cuenta con 14 años de experiencia en análisis, diseño e implementación de políticas públicas relacionadas con inversión pública y evaluación de proyectos. Es economista del Instituto Tecnológico de Monterrey, con estudios en la Universidad de Yale,
y de también Örebro en Suecia, así como cursos de especialización en Harvard y en el MIT. Posee una maestría en Administración Pública y Política Social de la London School of Economics en el Reino Unido y es una experta en contratación pública también y en el conocimiento, y ella nos va a aportar desde la perspectiva regional cómo los países han enfrentado la pandemia. Muchas gracias, Adriana, por acompañarnos. Muchas gracias, Trini, por la presentación y un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, pues yo hoy día les voy a contar sobre un diagnóstico de situación de los países de la RIC ante la pandemia y mejores prácticas que se han identificado. Toda mi presentación, de hecho, está basada en un estudio que promovimos desde el BID y la OE en el marco de la RIC, llamado Evaluación de la respuesta a los sistemas de compras públicas de América Latina ante los desafíos de la COVID, y fue precisamente realizado por Sabrina Komoto, que aquí nos acompaña y que ya le saludabas hace un momento, Gabriel Beschinsky y Juan Manuel Ramírez, expertos en contratación pública de la Universidad Nacional de San Martín de Argentina. Así es que todo el crédito sobre la presentación, sobre los contenidos de esta presentación van para ellos, y espero hacerle honor a la excelente investigación que realizaron para el BID y la RIC. Bueno, sin más preámbulo, un poco de contexto y que todos ya conocemos, no voy a ahondar mucho en esto. Sabemos que la demanda de bienes imprescindibles para enfrentar la pandemia se incrementó de manera significativa en todo el mundo y la oferta no estuvo en condiciones de abastecer esa demanda en el tiempo y forma en que se requerían, sobre todo al inicio de la pandemia. Eso generó muchas distorsiones en los mercados que eran críticos para atender la emergencia. Hubo aumento de precios, disrupciones en las cadenas de suministro, y bueno, sabemos todos del caos que eso representó. Y eso aunado a que tenemos retos importantes a nivel regional relacionados con capacidad institucional, capacidad de planear, de coordinar y bueno, los casos de corrupción que ya mencionaba Camilo, que se hicieron evidentes durante la pandemia. Entonces, en todo caso, los sistemas de contratación pública estuvieron bajo alta presión en este tiempo y todavía lo están de cierta manera. Hace unos meses ya, muy a inicios de la pandemia, desde la RIC se hizo una encuesta de percepción a los países de la región. 21 países dijeron, se autovaloraron en un nivel promedio de 3.25 en una escala de 1 al 5, cuando se les preguntó qué tan preparadas estaban las agencias de contratación pública para enfrentar la pandemia. Era evidente que todos estábamos en modo pánico, no sabemos qué hacer, no estamos preparados, ¿no? Las agencias de contratación pública no fueron la excepción. Bueno, la metodología que siguió este análisis que se relevó en la región fue con 3 fuentes de información. Se hicieron consultas a los sitios web de los países y se realizaron una encuesta muy detallada a 17 países de la región y se complementó con entrevistas en profundidad a algunos actores clave que sirvieron para corroborar datos y encontrar algunas otras características de las reacciones que tuvieron los países en la pandemia. Algo muy interesante que se hizo fue evaluarlo en 4 dimensiones, que son las que usualmente se utilizan para las evaluaciones MAPS. Entonces, está basado en la lógica del MAPS, que es la metodología para la evaluación de los sistemas de contratación, una metodología internacionalmente reconocida. No fue un estudio a profundidad de MAPS, pero basado en la lógica de los 4 pilares que definen de manera integrada un sistema de compras. Esto es el marco normativo y de políticas, el marco institucional, el mercado y la integridad y transparencia. Así es que los resultados los vamos a ver en función de esas dimensiones. También lo que se hizo en el análisis fue, en un principio, entender cuál era el estado de situación previo a la pandemia, y se concluyó que había algunas diferencias significativas al interior de la región en cuanto a las capacidades que tenían los sistemas sanitarios para enfrentar la pandemia y por supuesto las respectivas presiones sobre los sistemas de compras públicas para apalancar estas capacidades. En ese sentido, se pudo dividir a los países analizados en 3 grandes grupos. Tenemos a los países que están en una posición relativamente favorable, que los ven coloreados un poquito más oscuro. En este caso fueron Argentina, Brasil, México, Costa Rica, Chile, Colombia, Panamá y Uruguay. Se encontraron países que estaban en una posición intermedia, en este caso Paraguay, Perú y El Salvador, y países que estaban en una posición que era más desfavorable. En este caso fueron Bolivia, Nicaragua, Dominicana, Venezuela, Honduras y Guatemala. Lo cierto es que ninguno de los países de la región se encontraba en una situación óptima. Los países,
tomaron diversas medidas para enfrentar la pandemia. Acá en este slide les estoy resumiendo aquellas que tuvieron un impacto sobre los sistemas de compras públicas y están agregadas en 3 ejes, que son las medidas sanitarias, las medidas económicas y fiscales, las medidas de protección y contención social. Solo por mencionar algunas, pues se tuvieron acciones para el desarrollo y adquisición de vacunas, que ya lo sabemos, y otros insumos o equipos críticos. También se realizaron compras para tener una vigilancia activa de los casos que iban surgiendo. También se buscó desarrollo de aplicaciones o sistemas de información para centralizar datos sobre COVID, solo por mencionar algunas, y no vamos a entrar en mayor detalle acá. Para poder irnos más bien a las conclusiones principales de este análisis. En cuanto a la primera dimensión, que es el marco normativo, acá los países adaptaron o modificaron sus marcos normativos para dotar a los sistemas de compras de más flexibilidad y capacidad de dar respuesta a las exigencias que les planteó la pandemia. Lo que se hizo fue complementar la normativa existente con recursos o con modalidades especiales. Y por poner algunos ejemplos de esos ajustes que se realizaron, se tuvieron algunas excepciones a los preceptos generales sobre difusión de procedimientos, donde, por ejemplo, se sustituyó la publicidad previa por publicidad ex post. Eso fue el caso en Argentina, Brasil y Guatemala. También se autorizó constituir unidades de compra ad hoc para gestionar las compras COVID, que ese fue el caso de Paraguay. Y también incluso se gestionaron permisos para contratar con proveedores suspendidos o inhabilitados cuando se demostraba que ese era el único capaz de proveer del bien necesario para atender la emergencia. Fue el caso de Brasil. Sin embargo, en muchos de estos casos, las modificaciones implicaron menores niveles de transparencia, que ya lo advertía Camilo, y un mayor riesgo, no solo de corrupción, sino también de incumplimientos, de problemas con calidad de los productos, de pago de sobreprecios, y este tema que levantó también Camilo de estas empresas que se formaron un día para el otro. Todo el mundo era capaz de proveer bienes y servicios para atender la pandemia de un día para el otro, ¿no? Eso representaba riesgos sobre cumplimiento de los contratos. Si pasamos a la siguiente dimensión, del marco institucional, si bien no hubo grandes innovaciones en esta dimensión o cambios significativos, lo que sí se encontró es que muchos países implementaron el desarrollo de mecanismos de coordinación entre las entidades compradoras y los entes rectores. Esto para maximizar eficiencia y poder maximizar también el poder de compra del Estado. Acá se desarrollaron convenios marco, compras conjuntas y la creación de entidades especializadas en compras centralizadas. También los países en los que los sistemas electrónicos respondieron mejor a la emergencia fueron aquellos que tenían ya un avance previo a la pandemia, aunque algunos de los países más rezagados aprovecharon la emergencia para tener un impulso renovado en la implementación de los sistemas electrónicos. Cuando se les preguntó el impacto que había tenido la emergencia sobre la incorporación de las TICs en los procesos, el 64% de los países encuestados mencionó que había acelerado ese proceso de transformación digital. Si pasamos a la tercera dimensión, que es el funcionamiento del mercado, acá encontramos que la gran mayoría de las contrataciones se realizaron por contratación directa o regímenes especiales de emergencia. Y esto trajo como consecuencia un issue muy relevante, que es el trade-off entre la eficiencia y la transparencia, que también lo mencionaba Camilo. La utilización de estos mecanismos de excepción tuvo un impacto indudable en la reducción de los tiempos de contratación. En algunos casos tardaban entre 15 y 30 días entre el llamado y la adjudicación, pero esa celeridad de los procesos es muy importante en un contexto de emergencia. Hay que resolver, hay que comprar lo que se necesita, pero la contracara de esa ganancia en eficiencia y en eficacia es la pérdida en transparencia, y ese es el mayor riesgo en corrupción o en selección adversa que se encontró en este caso. Por último, tenemos la cuarta dimensión, que es la integridad y transparencia. Acá lo que encontró el estudio es que los países pusieron énfasis en publicidad y en la posibilidad de que la sociedad en general accediera a la información sobre esos procesos, más no en la creación de instancias de participación ciudadana. Fue más tratar de mostrar cuáles habían sido las compras COVID y poder identificarlas, diferenciarlas de alguna manera y poner a disposición esa información. Los países también destinaron esfuerzos para presentar información diferenciada como, esto ya les mencioné, presentar esa información diferenciada y ese fue el esfuerzo en transparencia que hicieron.
Aunque algunos países también han avanzado en la implementación de datos abiertos, la posibilidad de acceder a esos datos en ese formato fue heterogénea. En algunos casos era de fácil acceso y descargable en el formato. En otros, aunque estaba la información disponible, el acceso y la posibilidad de analizarla tenía diversos grados de dificultad. Respecto a la participación de los entes de control, los países mencionaron que la pandemia afectó su relación con las entidades compradoras y muchas veces se abstuvieron de intervenir más activamente para no entorpecer las contrataciones de emergencia. En la región muchos se vieron con este dilema, ¿no? De cómo hacemos para no interferir y que las compras se realicen con eficiencia, pero eso tuvo sus consecuencias, ¿cierto? A partir de este análisis, se realizaron alguna serie de recomendaciones que pueden ser útiles para en emergencias futuras o para operar en un contexto general de emergencia en un sistema de compras públicas pueden ser muy relevantes. Les voy a mencionar las más importantes. La primera es importante avanzar en la implementación de mecanismos de coordinación de las compras entre las distintas entidades del sector público, esto para tener más eficiencia en los procesos y maximizar el poder de compra del Estado. Eso fue una de las cosas que funcionó bien durante la pandemia en aquellos países que pudieron hacerlo. Otro es avanzar en la implementación de los sistemas electrónicos para mejorar tanto la eficiencia de los procesos como la transparencia. Así la pérdida en transparencia por usar esos procedimientos de contratación que son menos competitivos, se puede compensar con mayor publicidad a través de medios electrónicos y de datos abiertos. También es importante incrementar la participación de la sociedad civil en las distintas instancias de los procesos de compras, para que exijan información más precisa, más detallada, más confiable y oportuna sobre la contratación pública. También importante complementar los procedimientos con competencia restringida con mecanismos que garanticen la mayor transparencia posible, buscando ese equilibrio del que tanto hemos discutido. Y por último, importantísimo fortalecer los sistemas de compras a través de formación y profesionalización continuas, el diálogo con sociedad civil y las instancias de control, y también el perfeccionamiento de las instancias de planificación y de coordinación interinstitucional. También a lo largo del estudio se identificaron algunas buenas prácticas que tuvieron los países. Por ejemplo, tenemos el caso de Paraguay, donde utilizaron datos abiertos sobre contrataciones COVID-19. Acá la Dirección Nacional de Contratación Pública realizó diversas acciones, entre ellas incorporó un buscador a los procesos con una etiqueta que se denominaba COVID-19 y permitía filtrar a los procedimientos de adquisición que estaban vinculados a la pandemia. También dentro del portal crearon una sección específica de compras COVID y una guía de uso sobre cómo acceder a la información relacionada. Entre otras cosas, también los contratos vinculados con la pandemia tenían su correspondiente seguimiento de contratos en el sistema de contratación pública y las entidades debían ir ahí a confirmar si los entregables fueron realizados en el tiempo y forma. Entonces, había por ahí unos indicadores de cumplimiento que fueron importantes de monitorear. También el sistema de seguimiento de contratos COVID ofrecía información agregada y desagregada sobre diversas variables, cantidad de contratos, modalidades, indicadores de cumplimiento, entre otros. Acá les voy a dejar links para que aquellos que estén interesados vayan a explorar. Esta presentación se los vamos a compartir con mucho gusto. Otra buena práctica que identificamos fue el uso de observatorios de precios, como fue el caso de Honduras. Este fue observatorio de precios para bienes esenciales por emergencia del COVID, que fue implementado por Honduras con apoyo del BID y que permitió publicar y analizar la evolución de los precios de los principales insumos que eran necesarios para la emergencia. Aquí tenemos como ejemplo la evolución del precio de referencia de las mascarillas descartables de marzo a noviembre. Ahí vemos el pico en los meses en los que hubo escasez de oferta y un incremento excesivo de demanda. El uso de herramientas como el observatorio puede ayudar a mejorar la eficiencia y transparencia de las compras y dar mayor conocimiento sobre el mercado en el que están operando. Otro observatorio regional que se desarrolló fue el de precios de medicamentos de la UNOPS. Aquí ellos elaboraron y presentaron datos homogéneos y de calidad para realizar comparaciones de precios y su evolución en más de 20 países. Con base en esas información se realizaron distintos estudios de mercado, análisis de razonabilidad de precios, y ese tipo de observatorios son valiosos porque los países entonces pueden tomar decisiones basadas en datos antes de realizar procesos de contratación, y sobre todo en situaciones como esta donde hay una grave distorsión de precios, y así es que esta información puede ser muy, muy valiosa.
Y por último, tenemos un caso, de estos no hubo muchos, pero fueron de participación ciudadana, por eso el estudio recomendaba de que generen más mecanismos de participación ciudadana. Es la Comisión de Veeduría Ciudadana que se desarrolló en República Dominicana para vigilar, dar seguimiento y monitorear los procesos de compra que se llevaron a cabo por el esquema de emergencia. Acá la comisión cumplió un rol muy importante porque dio recomendaciones, propuso estándares y criterios para mejorar la gestión de las compras de emergencia. Esas recomendaciones fueron tomadas en cuenta por la Dirección de Compras y elaboraron guías y compartieron información que ayudó a de un impacto concreto en mejorar esas prácticas y estándares que se aplicaron. Y con esto voy a cerrar ya mi presentación. Agradezco toda su atención y quedo atenta a cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias, Adriana. La verdad que es muy interesante el estudio, así que bueno, también la sesión está siendo grabada, así que bueno, la vamos a colgar después dentro de las redes de la universidad, de manera de que se pueda acceder a esta interesante información respecto al diagnóstico que se realizó por este estudio. Muchas gracias, Adriana. Bueno, aprovecho de invitar a todos los asistentes para que efectúen sus preguntas a través del chat. Entonces, al final vamos a estar haciendo las consultas. Bien, a continuación nos acompaña Óscar Hernández. Óscar es gerente regional de Open Contracting Partnership para América Latina y desde esa posición trabaja con equipos de gobierno, de la sociedad civil, periodistas y academia para contribuir a mejorar la calidad de los servicios públicos a través de estrategias de contratación abierta. Óscar cuenta con una maestría en políticas públicas de la Universidad de Princeton, es economista y filósofo de la Universidad de los Andes de Colombia. Muchas gracias, Óscar, por acompañarnos. Muchas gracias, Trinidad, por la invitación. También agradezco al profesor Lara y a toda la Facultad de Derecho de la Universidad Católica por este espacio, que realmente es muy importante. Yo trataré de ser breve porque siento que varios de los temas que quiero discutir han sido también mencionados por los otros panelistas. Me parece también interesante la discusión que esto puede suscitar. Entonces, un poco, digamos, desde nuestra organización, buscamos precisamente lograr sistemas de contratación pública que generen datos abiertos e interoperables con políticas y prácticas que realmente promuevan el trabajo multiactor en las compras públicas. Un poco durante la emergencia, digamos, nosotros trabajamos muy de cerca tanto con gobiernos como con sociedad civil, en todas sus formas, periodistas, investigadores y demás, en todo el mundo para, digamos, ayudar a enfrentar efectivamente la pandemia. Y una gran conclusión de nuestro trabajo, digamos, durante los ya casi 2 años o los año y 9 meses en los que llevamos trabajando en esto, 6 meses, y también un mensaje principal de mi presentación es que precisamente esos países que estaban más avanzados en materia de divulgación, retroalimentación y uso de datos de contratación fueron también aquellos que respondieron y reaccionaron, digamos, más rápidamente para planear, comprar y ejecutar contratos esenciales para enfrentar la emergencia sanitaria. Entonces, digamos, como les contaba, nosotros somos una organización que fue originalmente incubada en el Banco Mundial y somos independientes desde hace más o menos 6 años y fuimos creados con el objetivo de abrir las contrataciones a nivel global. Y somos una organización sin ánimo de lucro que brinda asistencia técnica gratuita a gobiernos, organizaciones, sociedad civil en más de 30 países, ¿cierto? Entonces, un poco, digamos, este enfoque de datos abiertos permite realmente una gama amplia de beneficios que incluyen, por supuesto, lucha contra la corrupción, pero también temas críticos para las compras públicas como incrementar la competencia, lograr mayor valor por dinero, lograr aumentar la efectividad, digamos, de las compras para el gobierno, mejorar la prestación de servicios e incluso cosas muy relevantes para la recuperación como mejorar, digamos, la diversidad de los proveedores que están ganando los contratos, el acceso, digamos, a pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres y demás. Y todos estos ejemplos, pues, se encuentran en nuestra página web que, por supuesto, digamos, está disponible para consulta de todos, todas, y quedará, digamos, también con estas diapositivas.
Entonces, un poco como yo les contaba, nosotros desde nuestra organización, pudimos brindar apoyo a los gobiernos durante toda la emergencia desatada por el COVID-19. Y pues un poco, yo creo que toda la ciudadanía, como se ha mencionado a través de las diferentes intervenciones, fue testigo directa de cómo la emergencia mostró la necesidad y la importancia no solo de la contratación pública, sino de contar con principios de contrataciones abiertas en la contratación pública, ¿cierto? Entonces, aunque la corrupción puede no ser el problema de las compras públicas, porque las compras públicas son un tema bastante, digamos, difícil con varias aristas y varias consideraciones que se tienen que mejorar para realmente mejorar la prestación de servicios. Las compras públicas sí son el principal riesgo de corrupción en el gasto del gobierno y esto es, pues, digamos, ha sido también publicado en diferentes estudios de la OCDE y en recomendaciones de la OCDE. Y eso era así incluso antes de la pandemia y explica un poco, digamos, los riesgos a los que se vieron enfrentados los gobiernos y la ciudadanía al inicio de la pandemia, ¿cierto? Entonces, como a nosotros nos gusta ver esto desde la perspectiva también multiactor, ¿cierto? Entonces, para gobiernos y un poco, digamos, como mencionaban Adriana y Camilo en sus presentaciones, pues los sistemas de compra pública realmente fueron puestos bajo prueba y bajo estrés, ¿cierto? Entonces, no solo los gobiernos tuvieron que salir, digamos, a asegurar suministros y equipos y medicinas para enfrentar la emergencia, sino que la mayoría de cadenas de suministro estaban rotas, entonces eso obviamente generó como toda una serie de problemas de precios inflados y tener que ir como a encontrar esos insumos de manera rápida. Y también, digamos, una competencia salvaje, lo que nosotros de alguna manera llamamos los juegos del hambre en las compras públicas, ¿cierto? Porque eran los mismos gobiernos luchando por tener acceso a los mismos servicios, todos por igual, ¿cierto? En mercados globales y nacionales. Y un poco el ejemplo más reciente de eso también ha ocurrido con la vacuna. Pero el sector privado también tuvo que lidiar, digamos, tanto con la crisis económica y los proveedores del Estado tuvieron que cumplir en muy poco tiempo con las necesidades del público y, pues, digamos, los mismos riesgos que aumentaron a través de los procedimientos de emergencia generaban riesgos también para las empresas que querían contratar con el Estado en esos tiempos. Y finalmente, pues la población en general y la sociedad civil organizada, digamos, en muchos casos no contaban con la información que necesitaba para entender y que necesita actualmente para entender cómo se gastaron esos recursos, ¿cierto? En muchos casos. Y también, digamos, cómo estaba respondiendo, si estaba respondiendo bien su gobierno a la emergencia que se estaba enfrentando. Entonces, como yo les comentaba, digamos, los gobiernos tuvieron que salir rápidamente a comprar estos insumos, se vieron como en una competencia salvaje y muchos gobiernos terminaron comprando por sobrecosto, ¿cierto? Entonces, durante la emergencia, por supuesto, los mercados presentaron una alta volatilidad y además los gobiernos no contaban con los mejores datos para tomar las decisiones que decían sobre los proveedores y los lugares que podían acceder y muchas veces no tenían ni siquiera una opción. Entonces, esta diapositiva muestra un trabajo de una red de periodistas que es la red Falta, de periodismo investigativo, que analizó decenas de contratos, ¿cierto? Más o menos como entre marzo y junio del 2020, y mostró, digamos, que las entidades públicas de Colombia, México, Perú y Uruguay terminaron adquiriendo mascarillas con un, digamos, sobreprecio, y ahí pues hay diferencias sobre cómo se calcula la metodología sobre el precio, pero que representó un gasto adicional de dinero público de más de 282 millones de dólares. Entonces, digamos, esa era, digamos, acá estamos hablando solo de mascarillas N95, entonces se podrán imaginar cómo esto pasó en muchos otros lugares, ¿cierto? Pero además de eso, la contratación de emergencia, ¿cierto? No solo el problema de los mercados y demás, sino la misma razón de poder, que es necesario comprar rápidamente, pues muchas veces implica, como mencionaba Camilo también y Adriana, que eso se tiene que ejecutar por fuera de los procedimientos normales. Y eso, por supuesto, limita el alcance de los sistemas de control que usualmente se utilizan. Y en muchos lugares, digamos, se permite, por ejemplo, contrataciones directas, comprar a proveedores no registrados, como el ejemplo que mencionaba Adriana, incluso proveedores que eventualmente hubieran sido sancionados. Entonces, por supuesto, eso aumenta el riesgo de un mal uso de los recursos, ¿cierto? Tanto por temas de ineficiencia como por temas de fraude, como por corrupción, ¿cierto? Incluso pues sabemos de empresas fantasmas que se crearon, como ya te he mencionado, o incluso en Colombia hubo un estudio que mostraba
cómo se cambiaba la razón social de las empresas, es decir, el objeto de las empresas como para poder entrar en eso. Pues eso también tenía que ver un poco con la gente reinventándose, pero un poco como también con evidentemente, fraude en la manera en que se usan estos recursos. Entonces, un caso emblemático ocurrió en Paraguay, en donde la agencia de petróleos, Petropar, terminó comprando grandes volúmenes de agua tónica debido a una supuesta protección contra el coronavirus, ¿cierto? Y además, digamos, esta compra de botellas de agua tónica se hizo con un precio 5 veces mayor al del mercado. Entonces, más allá del escándalo, y esto es un poco también como para llamar la atención, lo que se ve es cómo se puede abusar fácilmente de estas figuras. Y el problema además es que, digamos, la opacidad que muchas veces ha gobernado estas compras de emergencia también se ha mantenido en procesos que serán críticos para la recuperación, como la compra de vacunas. Entonces, en Brasil, por ejemplo, el gobierno ahorita está enfrentando acusaciones muy serias por sobornos en las compras de la vacuna y, digamos, son casos de corrupción que ocurren en una de las peores crisis humanitarias de la historia reciente. Entonces, evidentemente esto genera una indignación muy grande y amenazan con quebrar por completo la confianza ciudadana. Entonces, en principio, digamos, obviamente enfrentar una pandemia nunca va a ser difícil, ¿cierto? Pero sí hay unos elementos básicos que se podrían mejorar en materia de los sistemas de compra pública que en realidad podrían ayudar a eso, y de eso es de lo que yo quiero hablar, de estas 5 ideas, digamos, que pueden hacer que las compras sean, digamos, tanto rápidas para una situación de emergencia, ¿cierto? Mejores y respetando como estos principios de las contrataciones abiertas. Entonces, en materia de políticas, lo primero que es nuestra recomendación, lo que hemos visto que ha funcionado, es contar con estrategias y políticas claras que permitan realmente tener esas compras rápidas abiertas. Entonces, cualquier medida de emergencia que sea para adaptar las reglas y los procedimientos normales debe ser completamente transparente y pública y estar claramente justificada. Entonces, incluso los mejores ejemplos son aquellos países que tratan de imitar procedimientos competitivos, ¿cierto? Pero, digamos, cortando un poco como la burocracia que normalmente gobierna las compras públicas y minimizando los tiempos de compra. Y de igual forma es crítico, digamos, exigirse un tiempo de publicar la información de contratos, bien sean datos abiertos o no, ¿cierto? Pero que en un tiempo corto. En Ecuador, por ejemplo, el decreto mismo de emergencia que declaró, o sea, que permitió las compras directas y emergencias, incluyó una provisión para publicar todos los contratos en 48 horas, ¿cierto? Y adicionalmente, pues hay una obligación de generar reportes periódicos cada 10 días en los cuales se debe dar justificaciones adicionales por el uso de modalidades de emergencia en contratación. También, digamos, incluso en materia de políticas, pues al inicio de la pandemia ustedes recuerdan que el Fondo Monetario Internacional, a medida que habría nuevas facilidades de crédito, habló precisamente de gastar tan rápido como fuera posible, pero guardando los recibos, ¿cierto? Y con ello, digamos, los gobiernos de varios países de la región adquirieron, y de todo el mundo adquirieron varios compromisos en materia de divulgación de contratos de emergencia y de los beneficiarios de esos contratos. Entonces nosotros entramos a ver un poco qué había pasado acá, pues con la ayuda de un tercero que fue Oxford Insights, que fue el investigador de este estudio, y encontramos que los países sí progresaron en lo relativo a transparencia de sus contrataciones de emergencia. Sin embargo, también vimos que la mayoría de entrevistados dijeron que los avances, digamos, sí estuvieron de alguna manera motivados por el Fondo Monetario Internacional, pero también eran en buena parte consecuencia de reformas existentes, ¿cierto? Y, digamos, de otros socios y como de apoyos que habían recibiendo. Y esto, digamos, ocurrió tanto en Moldavia como Ecuador. Y, digamos, ese impulso adicional del Fondo Monetario ayudó también bastante. Entonces, esto sirve tener como ese impulso exterior, pero al mismo tiempo no se crea de un día a otro tanto, digamos, los sistemas que se necesitan, ni tampoco las estrategias de coordinación y de colaboración con sociedad civil. En términos de coordinación, no me quiero extender mucho porque me parece que Adriana lo explicó muy bien, ¿cierto? Digamos, la compra centralizada de suministros médicos y equipos médicos puede marcar una gran diferencia en el éxito de las compras, ¿cierto? Entonces, Adriana habló bastante, digamos, de lo que se puede hacer a nivel nacional y de cómo eso se desarrolló en varios países. Me parece que un tema adicional ahí que es importante y que no se ha explorado con la profundidad que se podría es, digamos, a nivel internacional, la compra coordinada de equipos médicos e incluso de medicamentos, digamos, puede ser una solución óptima para evitar abusos y sobrecostos. Digamos, en el tema de la vacuna fue algo que se intentó hacer, pero tampoco se logró.
Y pues para eso es necesario avanzar en acciones coordinadas a través de mecanismos multilaterales de colaboración. Bueno, incluso también hay que decirlo que en varios lugares, países como República Dominicana y como Ucrania empezaron incluso a usar procedimientos competitivos y abiertos durante la misma emergencia. Y como un caso anecdótico ahí, el uso de procedimientos competitivos generó ahorros en Ucrania durante la emergencia, incluso cuando los mercados todavía tenían problemas, ahorros del 50% en insumos como guantes y desinfectantes, ¿cierto? Bueno, en tercer lugar, digamos, entre más ejecución de gasto se ocurre a través de procedimientos de excepción, más importante también garantizar el acceso de información a la ciudadanía, ¿cierto? Entonces, los datos de contratación abiertos, completos y de alta calidad proporcionan una información muy valiosa para predecir la demanda, para comprender el mercado y también para administrar cadenas de suministro pues que son críticas en situaciones como esta. Los países que cuentan con mecanismos más transparentes y de publicación de datos en contratos abiertos y estandarizados estuvieron mucho mejor posicionados para combatir la crisis, ¿cierto? Y ahí hay unos temas clave que son básicos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Paraguay que mencionaba Adrián, algo que funcionó muy bien es contar con identificadores para el gasto de contratos asociados al COVID, ¿cierto? Pero también a gastos específicos en diferentes lugares. Y pues desde OCP brindamos esa ayuda también de cómo hacer esa identificación de contratos y cómo ponerlos a disponibilidad, digamos, fácilmente. En Chile también en este momento hay un identificador de los contratos de COVID-19. No está en datos abiertos, pero sí sería como muy importante lograr que existiera también. Y por supuesto, una vez se cuenta con información estandarizada, el cuarto paso clave es utilizar la información estructurada para entender mejor el mercado de proveedores. Y esto va desde usar metodologías para identificar riesgos en la contratación hasta hacer análisis de beneficiarios finales. Entonces, en aquellos países que tenían datos abiertos y estandarizados, nosotros pudimos rápidamente recolectar esta información con socios locales en muchos casos para dar información detallada sobre el gasto de emergencia a través de este explorador de contratos COVID. Esta herramienta permite comparar el desempeño de diferentes países rápidamente y conocer exactamente en qué rubros se han empleado los fondos de emergencia, que muchas veces no es fácil con los portales que utilizan los gobiernos, ¿cierto? Y, digamos, en este caso de Ucrania, pues como por fuera de la región, pero también importante, este mecanismo de zorro también se ha utilizado para hacer análisis de proveedores y mirar, digamos, transacciones anormalmente altas en ese caso. Pero bueno, esta es la quinta idea. Obviamente los datos no son lo único, sino que es necesario contar con monitoreo cívico y trabajo multiactor, ¿cierto? Y el monitoreo de la sociedad civil realmente en muchos países ha sido clave para interrumpir procesos de contratación cuestionables o lograr mejorar las ofertas presentadas al gobierno. Y, digamos, hay varios papers, hay evidencia rigurosa que muestra el poder disuasor del monitoreo de contratos y metodologías que funcionan globalmente en materia, digamos, de monitoreo de contratos. Ahí les comento, pues bueno, el Observatorio Fiscal de Chile publica diariamente, del gasto fiscal, perdón, publica diariamente un análisis de las compras de COVID, y entonces uno de los trabajos que realizan es que están las diapositivas que se permite ver las relaciones entre comprador, productos y proveedor para los 5 principales productos comprados durante la emergencia. En Ecuador, la Agencia de Compras Públicas se alió con sociedad civil para publicar rápidamente los procesos de emergencia y esto permitió como encontrar varios procesos con problemas a través de investigaciones periodísticas y permitió también, digamos, cancelar varios de esos procesos. El caso de Paraguay me lo voy a saltar porque es muy similar a los temas que mencionaba Adriana y ya quiero cerrar porque sé que estoy sobre el tiempo con una reflexión, digamos, sobre las perspectivas para los sistemas de compra pública y el proceso de recuperación que se avecina. Entonces, yo creo que un tema crítico para este momento es, por supuesto, la divulgación de los contratos de la vacuna contra el COVID-19. Digamos, esto obviamente ha sido un tema polémico y que de alguna manera ha tenido que ser pasado por alto, en parte por la presión de la industria farmacéutica y por la urgencia de implementar los planes de inmunización. Pero, por supuesto, digamos, toda esa información de la vacuna, ¿cierto? Desde el acuerdo de compra con el fabricante hasta la distribución de dosis, pues va a ser crítico, digamos, publicarla de acá en adelante, ¿cierto? Sobre todo porque muy seguramente se van a necesitar más vacunas. Y pues ahí hay varias razones, ¿cierto? Todos los fondos públicos no deben gastarse en secreto. Digamos, esto se utiliza también como para quitarle poder de negociación a los países de ingreso medio como en América Latina.
Y, digamos, pues también ayuda a enfrentar casos como los que estaba mencionando yo en Brasil. Y, bueno, digamos, ya como para un par de ideas más, yo creo que a medida que se ha venido hablando más de planes de reconstrucción, será vital asegurar la calidad del gasto en los presupuestos golpeados con menor recaudo. Entonces, países como Chile, por ejemplo, han apostado por programas de inversión ambiciosos, centrados en contratación de obra pública y en concesiones. Y esos pues son notoriamente vulnerables a problemas de ineficiencia y de corrupción, ¿cierto? Entonces, eso es información que tiende a estar aislada y acá va a ser crítico para la recuperación contar, digamos, con mejor calidad de la información que se está publicando, pero también, digamos, como mayor colaboración con sociedad civil en el monitoreo de estos procesos, ¿cierto? Entonces, eso implica tener un enfoque que combine datos abiertos, procesos institucionales para alcanzar metas cuantificables y monitoreo ciudadano de las compras públicas, y eso es algo que hemos visto funcionar en muchos países, incluyendo, por supuesto, a Chile en temas como medicamentos y en general competitividad de los procesos de compras públicas. Bueno, entonces con eso cierro. Me parece que los demás temas los podemos ver también en la discusión que se avecina. Muchas gracias. Abierto a cualquier pregunta. Muchas gracias, Oscar. Muy excelente presentación, que nos da una perspectiva también conjuntamente con la que presentaba a Adriana respecto de cómo los países han enfrentado los mayores problemas y desafíos que tienen frente a la contratación pública en tiempos de pandemia. Y quisiera hacerles una pregunta desde cada uno de los roles que ustedes representan hoy día, desde el rol Contralor, desde el rol de el Banco de Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo en este caso, y desde el rol de Open Contracting también como una organización no gubernamental que contribuye a la mejor calidad de los servicios. Que bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Probablemente es que pasando la pandemia ya se están normalizando las actividades, nos olvidamos de lo que se hizo o lo que ocurrió en tiempos de pandemia y las dificultades que hubo. ¿Cómo ven ustedes desde cada uno de esos roles que se puede contribuir precisamente tanto como hacer mayor difusión de estos aprendizajes y de los desafíos que nos quedan, tanto del rol Contralor, desde Open Contracting y desde el BID? Para que esto, la verdad, que no quede en el olvido, porque aquí hay muchos desafíos pendientes. Probablemente esperamos no repetir una pandemia de esta magnitud y probablemente la que venga ya vamos a estar mejor preparados, pero si no sacamos las lecciones y los aprendizajes, probablemente vamos a volver a tropezarnos con la misma piedra. Entonces yo les haría esa consulta y luego tenemos algunas otras consultas en el chat. Perfecto, si quieres empiezo, Trini. Muy bien, Adriana. La ventaja que tenemos es que esas medidas que ahora estamos recomendando como lección aprendida son temas que ya se venían trabajando, ¿no? Como lo dijo Oscar, lo dije yo, aquellos países que ya mostraban un avance importante en incorporación de tecnologías para la transformación digital de los sistemas de compras, operaron mejor, reaccionaron mejor ante la pandemia. Los países que ya venían implementando datos abiertos pudieron tener más capacidad de respuesta, ¿no? Entonces son temas que no van a ser olvidados, que se venían trabajando y se siguen desarrollando. Y, por ejemplo, desde el BID tenemos una estrategia que hemos venido operando desde hace más de 10 años, que se llama la Estrategia para el Fortalecimiento y Uso de los Sistemas Nacionales. Justo busca fortalecer las capacidades institucionales en los sistemas de compra de la región, y todas estas temáticas que hemos venido discutiendo forman parte central de las actividades que promovemos a través de la estrategia. Hay recursos de cooperación técnica, hay trabajo coordinado a través de la RIC, a través de este mecanismo de cooperación horizontal que tú conoces muy bien, del que fuiste presidenta por algunos años. Se trabajan mucho de estas temáticas a través de cooperación sur-sur, a través de investigaciones, de entrenamiento y de asistencia técnica específica para implementar buenas prácticas en los países. Entonces yo creo que son buenas noticias. Simplemente yo creo que la pandemia le puso el foco a estos temas, les dio más importancia de la que ya veníamos notando, y yo creo que vamos a seguir colaborando por ese camino. Muchas gracias. Entonces, si Camilo, Oscar.
Gracias, Trinidad. Yo también con Adriana creo que todo el avance en tecnología, es difícil pensar que vayamos a retroceder, ¿no? Que ya tenemos un terreno ganado que debiésemos mantener de acá en adelante, tanto para los organismos que compran como para la Contraloría, los organismos que fiscalizan. Creo que es necesario hacer una evaluación una vez que esto ya pase, una evaluación desde distintas miradas, una evaluación política de la gestión de la pandemia, una evaluación también desde la mirada del control, y en esa creo que esa doble perspectiva que creo que es necesario mantener. Me refiero a que el juicio que uno puede hacer de errores en la gestión de la emergencia, tiene que uno matizarlo con el contexto. O sea, nadie estaba preparado, y ninguna institución pública está preparada para manejar una pandemia de esta naturaleza. Y por lo tanto el juicio crítico dejarlo más a los casos de abuso, ¿no? Y centrarse en eso. Y creo yo que ayudaría mucho en esa evaluación y de lecciones aprendidas, hacer tanto por el Ministerio de Salud como por la Contraloría, sacar un libro que recopile un poco lo que uno aprendió, que es un poco lo que hace nuestro ejército, que es cuando hay alguna crisis, alguna situación compleja, se hace un libro de lecciones aprendidas, un libro participativo, sobre todo pensando en el ministerio, ¿no? Que lo que deje el ministro, la subsecretaria, el subsecretario, aquel que lo suceda, es un manual de, mire, esto nos enfrentamos, esto hicimos, esto salió bien, esto salió mal. Y eso nos quede para el futuro. Y como dice Trinidad, el día de mañana, ojalá que ninguno de nosotros nos toque vivirlo de nuevo, venga otra pandemia así, haya en el archivo histórico una experiencia previa acumulada que es importante mantener. Eso por mi parte. Como dejar un legado, Camilo, es como gestionar el conocimiento. Exactamente, exactamente. Súper, Muchas gracias. gracias, Camilo. Oscar. Sí, bueno, yo, digamos, ante la pregunta, yo creo que, digamos, evidentemente acá sí hubo avances muy importantes durante la pandemia. Entonces el dato que daba Adriana sobre, digamos, cómo los gobiernos se ven como abocados hacia acelerar sus procesos de digitalización, obviamente es crítico y ojalá eso se mantenga, ¿cierto? Pues digamos también es como uno sabe que gobiernos normalmente tienden a estar gobernados por la inercia, y pues esos procesos pueden que se vean desacelerados. Y también hay cosas muy importantes como todo lo que tiene que ver con la adopción de mecanismos de coordinación de compras. Pues yo creo que como lección aprendida un poco, yo creo que si bien esto fue una situación excepcional, lo que hizo fue mostrar debilidades que ya estaban ahí y que se repiten, digamos, no en la magnitud que mostró la pandemia, pero que sí se repiten con frecuencia en la manera en que se llevan las compras públicas. Y ahí hay dos temas que me parece que son, digamos, particularmente importantes. La primera es, digamos, algo con lo que se enfrentan los gobiernos día a día, es tener información relevante para poder llevar a cabo cosas como estudios de mercado y toda la planificación de los procesos para suplir las necesidades de gobierno. La información es muy poca, ¿cierto? Es algo a lo que con frecuencia, digamos, los compradores públicos en particular enfrentan muchísimas dificultades, y todo tiene que ver con mejor gestión de la información y con una comunicación mucho más fluida con el mercado de proveedores. Y de igual forma, digamos, la gestión misma de los contratos y sobre todo la gestión del desempeño de los proveedores, contar con datos de qué proveedores existen y cuál ha sido su desempeño pasado. Esos son lugares en los cuales hay mucha brecha de información y en los que yo creo que todavía se puede hacer muchísimo más, ¿cierto? Y pues lo vimos durante la pandemia que, como yo mencionaba, los gobiernos compraron ítems que no necesitaban defectuosos y además con proveedores que no cumplían. Y en realidad, pues uno tiende a hablar normalmente, si uno es latinoamericano, habla normalmente mal de su país y piensa un poquito mal de su región, ¿cierto? Pero esto pasó en todo el mundo, ¿cierto? No solo en América Latina, en el Reino Unido, las pérdidas asociadas con contratos de equipos de protección personal ascienden en este momento a 2.8 miles de millones de libras, ¿cierto? Es una cantidad enorme. Y digamos, un poco el punto acá es que realmente esto se tiende a manejar de esa manera, porque la contratación pública tiende a ser vista como una función de back office en lugar de una función realmente estratégica para los resultados del gobierno. Bien, muchas gracias.
Una pregunta también para los tres, ¿cómo ven ustedes? Ustedes pusieron un ejemplo de participación ciudadana como buena práctica. ¿Cómo ven ustedes el rol que juega la sociedad civil también en relación con el control social de los actos de gobierno durante la pandemia? ¿Y cómo pudiese fortalecerse? Tenemos varias experiencias y quizás buenas prácticas también en la región, se mencionaron algunas, también en Perú hay otras, tenemos ahí unas veedurías también en el Perú. En Chile entiendo que se ha ido preparando Contralores Ciudadanos, quizás ahí nos podría contar algo Camilo, y cómo lo ven también Óscar y Adriana. Bueno, empiezo otra vez. Ya me gustó empezar la palabra, pero seré breve, solo por resaltar esto de que la responsabilidad no es solo del Estado en materia de contratación pública. Sabemos que el sistema de contratación pública está integrado por diversos actores. Todos juegan un rol importante para asegurar que se cumplan esos principios básicos de las adquisiciones y se consiga el mejor valor por el dinero, y la sociedad tiene un rol que es fundamental para asegurar esa transparencia e integridad en las contrataciones públicas. Como decía, esa presión de tener esos ojos extra mirando qué está pasando con el dinero público, que es dinero de ellos, de nosotros, de todos los que contribuimos, es muy importante para asegurar que esa información sea oportuna, que sea de calidad y que realmente sirva para mejorar la toma de decisiones de los gobiernos. Entonces, sin duda, fue fundamental. ¿Qué hacer para fortalecerla? Pues no sé, ahí dejamos a Óscar y a Camilo que nos cuenten cómo le hacemos. Bueno, nosotros desde la Contraloría asumimos que el rol de control no es exclusivo de la Contraloría, y que la Contraloría no es capaz de dar abasto en ningún caso frente a una administración que bordea los 800.000 funcionarios versus los 2.100 funcionarios que tenemos en la Contraloría. Por lo tanto, la sociedad civil tiene un rol, y tiene además un rol de coadyuvar con la labor de fiscalización, obviamente en un espacio distinto. O sea, nosotros entendemos que la labor que tiene la sociedad civil es una labor distinta de nosotros, pero también entendemos que tenemos que tender puentes con la sociedad civil para hacer una gestión más eficiente de control. En eso, yo creo que la Contraloría tiene dos experiencias que a mí me interesa destacar. Una, lo que comentaba Trinidad, los Contralores Ciudadanos, es un programa de formación cívica a gente joven sobre todo. No sé si exclusivamente gente joven, porque creo que varios de acá podrían postular, pero mayoritariamente gente joven, que se interesa y que empieza a cumplir un rol de fiscalizar, ¿ya? De fiscalizar, de mirar, de todo esto que nos ha comentado Óscar, la información que está disponible, la información que a veces está disponible con datos abiertos en Internet, hace que hoy día para el ciudadano sea mucho más fácil acceder, ¿no es cierto? Hace 20 años atrás la capacidad de fiscalización de un ciudadano era imposible, ¿no? Recuerden que no había ley de transparencia, estaba regulada la transparencia de la 18575 y todo era reservado, entonces era imposible. Hoy día la ciudadanía tiene un rol y el contexto jurídico y social le permite entrar a controlar. Y lo último es el Consejo de la Sociedad Civil, que la Contraloría no está obligada a tener, tiene hace mucho tiempo un consejo, se ha ido renovando, y en ese consejo hay sociedad civil organizada, ahí no está el individuo, la persona individualmente considerada, ahí están las organizaciones sociales, organizaciones que se relacionan con la Contraloría, de distintos ámbitos: protección del consumidor, pueblos indígenas, medio ambiente, en fin, pero también mucha ONG vinculada con la protección del patrimonio público o con la transparencia. Chile Transparente, por ejemplo, el capítulo chileno está obviamente en ese consejo. Desde ese consejo, las organizaciones que lo componen también cumplen un rol importante, que a nosotros nos van dando input. No tanto en el sentido de acciones concretas de fiscalización, pero sí en el sentido de darnos input. ¿Qué mirar? De cómo la sociedad nos ve, cómo la sociedad ve la Contraloría, cómo la sociedad ve lo que estamos haciendo, qué espacios hay que seguir avanzando.
esos consejos de la sociedad civil pueden tenerlo todos los organismos del Estado. Muchos están obligados a tenerlos por ley, por la ley 20.500, que incorporó un título a la 18575, y yo creo que la sociedad civil organizada tiene un rol muy importante que puede canalizarse adecuadamente si los jefes de servicio se toman en serio los consejos de la sociedad civil. Si no se lo toman en serio, es una pérdida de tiempo, un saludo a la bandera. Creo que ahí hay un espacio importante también que puede ayudar a tener unas compras públicas, no solo a controlarlas en el mal sentido de la palabra, en el sentido de buscar el escándalo, como hay una tendencia que vemos en los medios de comunicación, en redes sociales, ¿no? Todo aparecerlo como escándalo, no, mejorar. Y que, por ejemplo, un jefe de servicio frente a una compra incluso urgente, bueno, reúna su consejo y le pida la opinión. Le pida la opinión. Porque hoy día lo que está en juego con la compra pública no es la juridicidad. Hoy día pasamos el derecho, hoy día el apego a la norma no es un parámetro suficiente para poder medir la corrección de una compra. Hoy día lo que está en juego, aparte de la juridicidad, es la legitimidad social. Y esa legitimidad social también se gana con participación ciudadana desde esta segunda meta. Eso, Trinidad. Muchas gracias, Camilo. Y Óscar, finalmente. Gracias, Trinidad. Pues yo creo que mucha gente cuando escucha de Open Contracting Partnership y sabe que nosotros nos dedicamos como, sobre todo como ayudar a divulgar datos de contratación, pues piensan que nosotros somos una organización sobre todo como enfocada en la transparencia, ¿cierto? Pero la transparencia es, digamos, un lugar muy importante donde comenzar, pero en realidad es un ejercicio estéril si no está bien acompañado de ciclos de retroalimentación fuertes de parte de organizaciones de sociedad civil, o de sociedad civil organizada y demás. Y, digamos, además de eso, transparencia no es rendición de cuentas hasta que el gobierno realmente no tiene como un oído para escuchar lo que está diciendo la sociedad civil. Y en eso es clave un poco lo que estaba diciendo Camilo en dos sentidos, ¿cierto? Digamos, en primer lugar, que no se trata necesariamente de mirar únicamente si se está cumpliendo con los requisitos legales o no de las compras. Acá, digamos, como que en efecto se trata un poco de tratar de entender cuál es la perspectiva de la sociedad civil sobre, digamos, la manera en que se está ejecutando el dinero que aportan los mismos ciudadanos, ¿cierto? Y, digamos, cómo está ocurriendo realmente la provisión de servicios para la ciudadanía. Y pues ahí yo creo que un ejemplo bastante bueno es precisamente el trabajo que en buena parte lideró precisamente Trinidad con los consejos de sociedad civil en Chile Compra, porque yo creo que eso es como uno de los ejemplos que nosotros vemos que funcionaron bastante bien en materia de tener un espacio para discutir con sociedad civil qué es lo que está funcionando en materia de compras públicas y en materia de incluso las mesas de datos que fueron, digamos, como armadas para discutir sobre lo que funcionaba bien y lo que no funcionaba bien. Y un poco, digamos, también pues esto se construye, esto no es de un día para otro, ¿cierto? Entonces uno ve ejemplos como los de Ucrania, en los cuales hay una sociedad civil organizada a través del capítulo local de Transparencia Internacional, que tiene una red de varias personas vigilando las compras públicas en tiempo real. Y, digamos, ve casos como el de Paraguay, ¿cierto? En los cuales la sociedad civil ha tenido un impacto muy grande, sobre todo durante la pandemia, pero de pronto desarticulada para tener como esa retroalimentación. Y eso realmente algo que se construye tanto desde la voluntad del gobierno de escuchar, como desde la perspectiva de la sociedad civil de cómo organizarse y de cómo lograr realmente temas de acción colectiva para la vigilancia de los recursos públicos. Muchas gracias, Óscar. Finalmente, tenemos una pregunta de Joao Marcos. Dice: felicitaciones a todas y todos los organizadores del evento, muy interesante. Consulta para Camilo. Con respecto a los riesgos y dificultades encontrados en la contratación con laboratorios extranjeros, ¿es posible afirmar, pese a la remota posibilidad de ocurrencia, que si hubiera una institucionalidad regional que representara a los países de la región frente a estas negociaciones con los laboratorios, los riesgos de corrupción o atentado al principio de transparencia serían más bajos? Yo creo que, claro, teóricamente las ventajas de centralizar la contratación son muchas y también estudiadas, y siempre es recomendable, ¿no es cierto?, concentrar los esfuerzos, obtener economías de escala y tener mayor poder de negociación, ¿no es cierto? Pero creo que en el caso del COVID, lo que
prima, y un poco lo que uno ve de lo que pasó un poco en Europa, a pesar de que ahí hubo compra conjunta por la Unión Europea, ha sido vamos a decir así, el interés por asegurar al país. Y creo que ese ha sido el principal freno a una compra conjunta. No tanto el riesgo de corrupción, siempre lo hay. Pienso que puede ser incluso menor si hay una compra centralizada, puede ser menor. Pero lo que prima acá, lo que primó es quién llegaba primero. Porque las vacunas no eran suficientes, el stock no era suficiente para todos los países, las condiciones no eran las mismas, y por lo tanto había que llegar primero. Y eso yo creo que fue el principal impedimento a tener un poder de compra colectivo, que en Europa se hizo y que fue muy criticado también. Muchos países, no sé, el caso de Alemania, criticaron al gobierno por no comprar directamente y por esperar que compre la Unión, porque la Unión cuando compra tiene que repartir también entre los otros países que individualmente considerados tienen muy poca espalda para poder negociar. En cambio, si hubiese comprado Alemania sola, bueno, ahí la situación es distinta. Creo que eso es lo que más afecta acá, ¿eh? El disminuir los riesgos de corrupción ciertamente puede darse con una compra centralizada, pero yo creo que en un caso así no es real que eso vaya a pasar. Si no pasa para otros temas, porque hay muy pocas áreas donde eso pasa a nivel latinoamericano, por lo menos que yo conozco, no soy experto en esto, pero que los países se pongan de acuerdo para comprar, creo que implica un esfuerzo y que tiene mucho sentido cuando hay una organización que agrupe los países, como el caso de la Unión Europea. El caso latinoamericano, las organizaciones que hay, el Mercosur, creo que no hay una organización sólida para hacerse cargo de ese tema. Eso. Muchas gracias por la pregunta. Bien, estamos, creo que por la hora, José Luis, estaríamos en condiciones ya de ir cerrando. Sí, muchísimas gracias a todos por su asistencia el día de hoy. No cabe ninguna duda que dudas van a seguir surgiendo. Y bueno, es un tremendo nuevamente honor para la Facultad de Derecho de la Universidad Católica haber contado con estos distinguidos expositores. Aprovecho también la oportunidad de agradecer enormemente tanto a Elena Mora como a Trinidad Inostroza, parte de la comisión de organización, sin las cuales esto habría sido imposible. Y por cierto, a todos quienes nos han acompañado hoy día, y no cabe ninguna duda que seguiremos convocándolos a temas relacionados con la contratación pública. Tenemos hoy día un proyecto de ley en Chile en que se están discutiendo estos temas. Hay todo un proceso de reforma a nivel regional de distintas normativas. Por lo tanto, bueno, esperamos prontamente encontrarnos con una nueva versión del curso iberoamericano ya enfocado en tiempos de normalidad, de reformas, de cambios. Así que un tremendo gusto. Que todo esté muy bien. Y bueno, dejo también con usted a Trinidad, quien se va a despedir de ella. Bueno, también agradecer a todos los asistentes. Un saludo cordial a todos quienes nos han acompañado hoy día. Sin duda quedan grandes lecciones y yo creo que desde la academia, José Luis, estamos contribuyendo al poner este tema precisamente en discusión. Y es un espacio también invitar a todos quienes nos acompañan. Me imagino que hay muchos estudiantes, alumnos de distintos y profesores probablemente de distintos cursos o diplomados y magísteres de la universidad y de otras universidades, porque creo que existe aquí un espacio interesante. Creo que la academia también puede jugar un rol muy importante y un espacio muy interesante para la investigación. Bueno, muchas gracias por la asistencia, especialmente también a los panelistas, a Camilo, a Óscar, a Adriana y particularmente a Elena Mora, que se ha esforzado también por llevar a cabo de la mejor forma este conversatorio. Muchas gracias, un abrazo José Luis a la distancia también. Igualmente, que estén todos muy bien. Nos Gracias, vemos. que muy bien. Hasta Gracias a luego. todos. Gracias. Que esté muy bien, muchas gracias. Chao. Gracias a todos, un placer. Adiós, un abrazo a todos.